Estamos en comunicación, es un gusto para nosotros entablar este diálogo que vamos a tener con Marcelo Ruschier, quien es historiador económico, investigador del CONICET, autor de una obra que se presentó recientemente, El enigma del desarrollo argentino. Es una biografía de Aldo Ferrer, quizás uno de los mayores exponentes a nivel económico en la República Argentina, por lo menos durante el siglo XX. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por estos minutos y qué interesante, ¿no? Una obra de estas características sobre una personalidad que tanto ha dejado en Argentina, ¿no? Con un legado tan importante en muchos aspectos. Sí, creo que Aldo Ferrer ha sido uno de los economistas más importantes, si no el más importante. Yo me atrevo a decir que fue el economista más importante en este libro. Cuando uno mira las diferentes dimensiones que están vinculadas al quehacer de los economistas, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera que hagan los economistas, ¿no? Bueno, entonces, en este plano, uno puede pensar que los desarrollos teóricos, conceptuales, son importantes, y Aldo Ferrer tuvo un desarrollo teórico y conceptual muy significativo a lo largo de su trayectoria. Después, a nivel de la gestión, ¿no? Tuvo varios cargos de gestión, podemos repasarlos un poco o analizarlos. Y también en el plano de la divulgación, ¿no? De sus ideas, en la formación de discípulos o la formación de otros economistas, lo que tiene que ver con el desarrollo de revistas, de publicaciones, de centros de investigación, etcétera, ¿no? Entonces Aldo Ferrer fue claramente alguien que cubrió de algún modo todos estos aspectos y durante un periodo de tiempo muy largo, que tiene que ver con su larga vida, digamos, y con sus inicios desde etapas muy tempranas, juventud, en la década del 50, ¿no? Básicamente, que empezó a escribir y ya tuvo cargos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno mira estas diferentes dimensiones, o estas tres dimensiones que mencionaba, creo que Aldo Ferrer es, digamos, si no el más importante, uno de los más importantes economistas que ha tenido la Argentina. Claro, claro, claro. Escuchaba la presentación, Marcelo, que hicieron junto a Carlos Leiva, nada menos, que también es otro de los grandes economistas de la República Argentina, y a otro funcionario que no recuerdo ahora, pero bueno, vos destacabas esto que recién mencionabas. A nivel de divulgación, es muy difícil que un economista sea reconocido o sus frases sean reconocidas por el transeúnte, el hombre de a pie, ¿no? Y Aldo Ferrer había logrado que conceptos puntuales sean recogidos en la calle, ¿no? Eso es algo realmente fascinante en un punto. Sí, 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 conceptos, por ejemplo, como vivir con lo nuestro, ¿no? Que él acuñó. Aldo es reconocido a un nivel muy importante por el gran público, podemos decir, por esa frase, o digamos conceptos como la densidad nacional, una serie de desarrollos conceptuales que suponen cierta simpleza, pero que atrás implican desarrollos teóricos y un análisis, digamos, sesudo de la historia económica, de la realidad económica argentina, ¿no? Y en esto es importante porque de algún modo esa transmisión hacia un gran público implica cierta legitimación de una serie de ideas que después se pueden traducir o no, digamos, al plano de la política económica, los hacedores de política económica, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que Ferrer, en esta lógica de buscar siempre la divulgación, de llevar adelante sus ideas, fue muy, pero muy trascendente, ¿no? Claro, claro, claro. Y me imagino también, vos tuviste la posibilidad de conocerlo, dueño de una personalidad y de una formación integral, ¿no? Que eso hoy es un gran déficit, ¿no? La falta de mirada sistémica que es notoria en muchas áreas del Estado. Sí, bueno, él tuvo una formación como contador, digamos, que era lo que se estudiaba en este momento en la Facultad de Ciencias Económicas hasta mediados de la década del 40, y hizo el doctorado en economía.
un doctorado en economía que todavía tenía muchas materias vinculadas a la abogacía, a cuestiones legales, etcétera. Pero quizás su punto fuerte de formación, o que él reconocía al menos como un momento de formación muy importante, fue su paso por Naciones Unidas a comienzos de los años 50. Y ahí él se nutre de todos los desarrollos teóricos de lo que nosotros hoy conocemos como los teóricos del desarrollo de la década de los 40 y la década del 50, y de toda esta perspectiva más heterodoxa que está vinculada al culturalismo latinoamericano, ¿no? Y concretamente a la CEPAL, a las ideas de la CEPAL, etcétera, que tienen, como vos bien decís, un componente muy interesante tanto en su perspectiva de los análisis estructurales y los análisis históricos como de la cuestión social. Y en esto, Aldo Ferrer, a lo largo de su producción, puede seguir sus obras, etcétera, es como que va cubriendo, digamos, distintas aristas de la dimensión social, incorporándolas a su análisis. Por eso, digo, hacia el final de sus días, o de tiempo antes de su fallecimiento, él va a desarrollar este concepto que comentaba antes de densidad nacional, ¿no? Que es un concepto que va mucho más allá de una cuestión técnica o económica, o meramente técnica, y de una perspectiva, digamos, cerrada o pequeña del análisis económico, para incorporar esa dimensión social, el liderazgo político, la legitimación, las ideas, el consenso social, etcétera, a la hora de pensar en las transformaciones económicas necesarias para el desarrollo. Claro, claro, claro. Hablando de aportes, Marcelo, si uno tiene que ir a la praxis, a la práctica concreta de Aldo Ferrer como funcionario, ¿qué destacarías? Bueno, él tuvo varios momentos de gestión destacables. Para mencionar dos, digamos, importantes, me parece que su paso por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Allende entre 1958 y 1960 fue muy, pero muy significativo, además de una propia experiencia para él, digamos, ¿no? Claro, claro. En su propia formación, allí él intentó llevar adelante muchas de estas ideas que precisamente había incorporado de Naciones Unidas, las ideas que estructuraban la CEPAL en términos de planificación. Creó la Junta de Planificación para hacer un plan precisamente de desarrollo económico en más largo plazo, para hacer estudios económicos específicos, incorporó un staff técnico. Así que él trata allí de armar, digamos, un equipo con esta visión. Muchas de estas cosas, incluso crea la revista de Desarrollo Económico, digamos, tan importante en el escenario local, la propia Junta de Planificación. Y ahí él provoca una serie de transformaciones, una serie de medidas que se proponen desde su área, o de áreas vinculadas a él, como reformas impositivas para generar ingresos, digamos, para los proyectos de desarrollo, de infraestructura que impulsaba el gobierno, y esto genera una serie de resistencias tanto de grupos industriales como de la sociedad rural en este contexto. Bueno, y finalmente esa experiencia termina cuando vienen las elecciones y la UPI pierde. Pero digamos, es una experiencia muy, pero muy interesante en términos de esto, de llevar adelante una serie de ideas de política económica que no solo son las ideas, sino que hay que confrontarlas con una realidad que a veces pone muchos palos en la rueda, digamos, y que, bueno, hay que generar las condiciones, otra vez la legitimación, los consensos para poder impulsarla. Así que esa es una experiencia muy, pero muy significativa en términos generales por lo que se hizo durante esa gobernación, pero también, digamos, para la propia experiencia de Ferrer, digamos, en su construcción de ideas, en su construcción política. Y sin duda después su paso por el Gabinete Nacional, primero como ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Levingston en 1970, y luego como ministro de Economía de ese mismo gobierno, ¿no? Y allí quizás lo más interesante es que intentó y llevó adelante la idea del compre nacional ya durante la gestión del Ministerio de Obras Públicas para las grandes obras públicas y las contrataciones del Estado.
Eh, y bueno, digamos, también ya en el Ministerio de Economía llevó adelante varios desarrollos, o impulsó varios desarrollos de capital nacional, de grandes proyectos industriales, un poco con la idea atrás que él ya había desarrollado desde el punto de vista teórico de conformar lo que se llamaba el modelo integrado y abierto, ¿no? Es una idea que él va a sostener todavía en los últimos años de su vida como alternativa de estrategia de desarrollo para la Argentina. ¿En qué consistía ese modelo integrado abierto? Decía, bueno, nosotros habíamos tenido un modelo agroexportador que era un modelo abierto, pero que no integraba, digamos, las actividades productivas, había que exportar todo. Luego había pasado a un modelo cerrado, digamos, de integración, de buscar la sustitución de importaciones, integrar el sector industrial, pero que no exportaba, que era el modelo básicamente del peronismo y que también de algún modo el frondicismo desarrollista al argentino, digamos, se había llevado adelante con la atracción del capital extranjero, porque las empresas extranjeras se radicaban en el mercado local y no exportaban. Y lo que había que hacer era generar la integración del sector industrial, pero tener capacidad exportadora, o que al menos algunos sectores tuvieran capacidad exportadoras para generar divisas que permitieran no cerrar más todavía la economía. Esas divisas permitirían importar aquellos bienes para los cuales la Argentina no tenía disponibilidad de recursos o capacidad técnica, etcétera, y digamos, generaría un sector industrial competitivo, ¿no? Entonces, de algún modo, esas ideas que estaban atrás son las que intenta llevar adelante durante su breve gestión, por otro lado, marcado por la dinámica política e institucional de la Argentina tan virulenta en estos años, en 1970 y 71, ¿no? Él queda como ministro todavía de la NUCE y luego la NUCE directamente liquida el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? O sea, no es que lo reemplaza, sino que desaparece el Ministerio de Economía. Pero, de algún modo, todas estas ideas después van a tener lugar o desarrollarse ya en la base de un gobierno con una base social mucho mayor durante el peronismo de 76, en el cual Ferrer no participa o participa, digamos, muy marginalmente, ¿no? Claro, pero yo diría que esos son como los dos grandes momentos de su gestión. Después tuvo una gestión muy destacada al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la década del 80 durante el gobierno de Armendáriz, ¿no? Otra vez en la Provincia de Buenos Aires. Lo que es interesante... No, te decía, Marcelo, que lo que es interesante de esa época, vos marcabas las contradicciones y toda etapa tiene sus contradicciones, obviamente, ¿no? Hoy podríamos marcar muchísimas, pero lo que pasa hoy en Argentina. Pero digo, lo que es interesante de esa etapa del capitalismo de oro de Argentina, que algunos segmentan entre 1945 y el 75, ¿no? Con el Rodrigazo, es que más allá de las diferencias políticas, los matices de los gobiernos, algunos democráticos, otras dictaduras, bueno, hay una evolución social muy importante de la mano de una economía integradora, tomando este concepto que mencionabas de Ferrer, ¿no? Y bueno, con índices realmente, si hablamos del 71, 72, 73, 74, índices de pobreza, de desempleo, bueno, el coeficiente Gini, realmente una Argentina que estaba a un pelito o muy cerca de ser un país casi europeo en ese sentido, ¿no? Sí, ese es increíble porque los contemporáneos eran muy críticos, ¿no? Del desarrollo económico de la Argentina, del estancamiento de la economía argentina, cuando uno lee trabajos de la década del 60, incluso del propio Ferrer, etcétera. Pero digamos, mirado a la distancia, bueno, la diferencia respecto a lo que pasó en los últimos 50 años es abismal, ¿no? Y de hecho, como vos bien planteás, se trataba de una sociedad inclusiva, que tenía muchos problemas, cuyas estrategias de desarrollo y el sector industrial también tenía problemas, pero los problemas eran, yo diría, más de orden político, institucionales, que por lo menos los que
uno puede apreciar desde el punto de vista de la economía, la estructura productiva, etcétera, ¿no? Y se había avanzado, porque a veces se hace una especie de, sobre todo en el contexto de los años 80 y 90, una especie de leyenda negra y caricatura de ese proceso de industrialización previo, pero se había logrado, digamos, romper con muchas de esas limitaciones y trabas. Y yo diría que en parte ese modelo de crecimiento que proponía Ferrer y otros intelectuales en ese momento, vinculado a la necesidad de las exportaciones industriales, de avanzar en la integración industrial, el desarrollo de polos económicos, industriales, etcétera, se estaba dando, ¿no? Cuando uno analiza la situación hacia 1970, 1973, 74, todavía de algún modo todas esas estrategias de desarrollo con problemas, etcétera, estaban madurando hacia el final de esa época y fueron de algún modo cercenadas a partir de 1975, cuando mencionabas el Rodrigazo, pero en particular a partir de 1976 con las políticas de apertura. Por supuesto. De la dictadura militar, ¿no? Entonces allí hay un corte que está muy vinculado, ¿no? Porque se discute la idea del agotamiento de este proceso. Eso te iba a decir. Claro, y a veces es posible, digamos, hablar de un asesinato, de algún modo, claro, de esa dinámica industrial o de esa estructura productiva que generaba sectores obreros conflictivos, que generaba tensiones sociales, sin lugar a dudas, pero que, como vos bien marcabas, daba origen o lugar a una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Si uno piensa en lo que serían los objetivos finales del desarrollo económico. Sí, siempre se hace referencia a la palabra agotamiento, Marcelo, y es curioso, ¿no? Porque es un concepto totalmente ideológico, porque si uno lo mide en el tiempo y pensás, ¿cómo se agotó la industria en ese momento? Si Brasil tomó gran parte de nuestra estructura industrial y siguió adelante, y si uno se fija hoy en el mundo, la industria es un elemento integrador de sociedades y bueno, van surgiendo casos a nivel mundial, es recurrente, ¿no? Los tigres asiáticos, por ejemplo. Sí, claro. Es cierto que el sector industrial, al menos en los grandes países desarrollados e incluso en otros, que habían avanzado de manera importante, como el caso de la Argentina, en esa perspectiva, perdió posiciones, ¿no? en el total del producto, ¿no? Y coincide más o menos con ese periodo, ¿no? Después de la crisis del petróleo, una pérdida de significación del sector industrial, el avance de los sectores financieros, del sector servicio, etcétera. Pero en el caso argentino, digamos, esa pérdida de posición no solo se explica por esta lógica o esta transformación estructural, o se explica en muy pequeña medida, sino más bien por esta dinámica política y estrategia deliberada de achicar al sector productivo, achicar al sector manufacturero en particular, que se siguió a partir de la dictadura militar, que con sus bemoles continuó en el contexto de los años 90 y que es una de las pesadas herencias que se tiene aún hoy en el siglo XXI, ¿no? Marcelo Ruschier, investigador del CONICET, autor del Enigma del Desarrollo Argentino, una biografía de Aldo Ferrer, historiador económico. Muchísimas gracias por estos minutos. Obviamente la vamos a seguir en otro momento porque hay mucha tela para cortar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande.